Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Estamos aquí para continuar con nuestras lecciones de la escuela dominical. Ya saben el libro que estamos siguiendo, El Sendero de la Verdad, de la Iglesia de la Publicaciones Nazarenas. La última clase, pues, finalizamos nuestra lección número 4, guiados por el Espíritu Santo. Vimos lo que era el fruto de la carne, el fruto del Espíritu, y contestamos las preguntas que están al final de la lección. Hoy continuaremos con las lecciones y tocaría el turno de la lección número 5. La lección número 5 está en la página 27 y se llama El Evangelio de hacer el bien al prójimo. Pero primero vamos a orar para poner este tiempo en las manos del Señor, y aprovecho para invitarlos a nuestro servicio. A las 9 de la mañana, los domingos, tenemos nuestra escuela dominical, y a las 10:15 tenemos nuestro servicio. Amén. Entonces, vamos a orar. Padre Santo, gracias por tu amor, tu misericordia, gracias por este día, Señor. En el nombre de Cristo Jesús ponemos este tiempo en tus manos. Que seas tú ayudándonos, Señor. Que seas tú, tu Santo Espíritu, Señor, redarguyéndonos y dándonos sabiduría para asimilar y poner en práctica tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te alabamos y te bendecimos, Señor. Amén. Entonces, es la lección número 5, el Evangelio de hacer bien al prójimo. El solo título nos indica que todas las lecciones van enlazadas. Para poder hacer bien al prójimo, pues tenemos que mostrar el fruto del Espíritu. Entonces, el pasaje bíblico en el cual se va a basar esta lección es Gálatas. Seguimos en el libro de Gálatas capítulo 6, del versículo del 1 al 10. Le voy a pedir a mi esposa que lo pueda leer. Sí. Dice la palabra del Señor así: Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Esta es la palabra de Dios. Amén. Ese es el pasaje en el cual va a estar basado la lección. Pero de todo el pasaje siempre tenemos un versículo que debemos tratar de memorizar en cada lección. Y el versículo a memorizar es Gálatas 6, 9, que está dentro del todo el pasaje que leyó mi esposa. Y Gálatas 6, 9 dice: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Ese es nuestro versículo a memorizar. Lo estaremos repitiendo a medida que vayamos avanzando en nuestra lección número 5. El propósito de esta lección: que el alumno, o sea, usted y yo, comprendamos que el Evangelio de Cristo implica el hacer el bien al prójimo, y que la vida verdadera en el Espíritu hace el bien por amor. Amén. Ese propósito de esa lección, si nos damos cuenta, viene todo bien concatenado, viene todo unido con cada lección que estamos viendo. Ese grupo de versículos que leyó mi esposa, Gálatas 6 del 1 al 10, en el cual está basado la lección,
tiene una palabrita muy importante y la cual es restaurar. Ya, y la encontramos en el versículo 1, ¿sí? Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Amén. Entonces, leemos la introducción y vamos a encontrar que esa palabrita, esa palabra, la vamos a definir y vamos a ver qué es lo que significa restaurar. La introducción dice, ¿qué es restaurar? Los cristianos restauran. ¿Cómo es la experiencia en la congregación de la que usted forma parte? ¿Qué sucede cuando un hermano es sorprendido en falta? ¿Es señalado, criticado y prácticamente expulsado? ¿O se restaura con espíritu de amor? Todas son preguntas. Preguntas que nos hacen reflexionar si nosotros, partiendo de nosotros mismos, de cada uno de nosotros, somos personas restauradoras. Si la congregación a la cual yo pertenezco, a la cual yo acostumbran a restaurar a las personas. Porque el primer versículo dice, si alguno de nosotros, cuando está hablando de nosotros, está hablando de la iglesia, es sorprendido en alguna falta, o ha caído, como le queramos llamar, o ha pecado, ¿qué hacemos con esa persona? Si la restauramos, o la señalamos, la hundimos más, o hacemos lo que es el fruto del Espíritu, practicamos lo que es el fruto del Espíritu, restaurarle con amor. Entonces, pasemos al siguiente párrafo, dice, la verdadera espiritualidad restaura, y está en Gálatas 6, el 1 y el 2, que son el pasaje del cual estamos tratando. Dice el párrafo que tengo acá, el apóstol Pablo se dirigió a los cristianos de Galacia para pedirles que si sorprendían a alguien en alguna falta, lo restaurasen. Pero, ¿qué es restaurar? Hace la pregunta el escritor. El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española da entre sus definiciones una que es muy pertinente para este caso. Dice, restaurar es renovar o volver a poner algo en el estado o estimación que antes tenía. Reparar, renovar o volver a poner algo en el estado o estimación que antes tenía. Un análisis de esta definición nos lleva a preguntarnos, ¿en cuántas iglesias esto es una realidad? Y no depende de nuestro líder. Nosotros como líder debemos enseñarlo y debemos practicarlo, pero depende de cada uno de nosotros. Y sabe que debemos tener autocontrol, fruto del Espíritu, sobre cuando nos pica la lengua por hablar o por señalar a alguien. Debe prevalecer el amor como cristiano hacia esas personas que cayeron. Mire, la lección se llama el Evangelio de hacer el bien al prójimo. Y el Evangelio de hacer el bien al prójimo no salió de la nada. Hubo alguien que lo practicó y nos lo enseñó y nos mostró el camino cómo se debe hacer. Y ese es Jesucristo. Él estuvo aquí en esta tierra haciendo bienes. Además de su tarea que vino a hacer de redimirnos, salvarnos, darnos la salvación, ofrecerse como un cordero inmolado para nuestra salvación. Además de eso, Él estuvo haciendo bienes. Él estuvo, cuando veía la multitud, la misma escritura dice que cuando Él veía la multitud y estaba como ovejas sin pastor, Él era movido a misericordia. Entonces el Evangelio de hacer bien al prójimo. Regresamos al párrafo. ¿En cuántas iglesias esto es una realidad de restaurar? No solo, cuando estamos hablando de restaurar, no solo es la tarea que tiene la iglesia de ir
en busca de aquellos perdidos que no conocen del Señor y compartirles el Evangelio. En ese caso estamos restaurando una vida, pero también es nuestra vida como comunidad de hermanos en Cristo Jesús, como creyentes, porque no estamos exentos de cometer errores, de caer. Entonces, ¿cuál es nuestra actitud? En eso se va a basar esta lección. Y si nosotros vemos el texto en el cual está basada la lección, trata acerca de eso. ¿Qué hacemos con las demás personas que cometen errores? Entonces, continuamos. Un análisis de esta definición nos lleva a preguntarnos en cuántas iglesias esto es una realidad. Al parecer, en las iglesias de Galacia, que es a la cual Pablo escribe esta carta, al parecer se necesitaba recordar la necesidad de esta práctica que es acorde al verdadero espíritu cristiano. O sea que si Pablo trató este tema en su carta que dirigió a la iglesia de Galacia, significa que allá había algunos problemas para restaurar. Exacto, de este tipo, para restaurar. Como ya se ha estado viendo en lecciones anteriores, algunos hermanos de las iglesias de Galacia se habían estado apartando de la vida por fe en el Espíritu, pretendiendo ser justificados por las obras de la ley. Esta situación al parecer los estaba colocando en una posición de juzgar, condenando al hermano que erraba en cuanto a la ley o cualquier asunto que les parecía ser correcto, pues conforme a la ley, al fallar, debía ser juzgado. Eso era conforme a la ley. Al fallar, si fallabas en uno, debería ser juzgado. Pero Pablo está corrigiendo esta situación en la iglesia de Galacia porque nosotros dependemos de la gracia de Cristo Jesús. Entonces, el evangelio de hacer el bien al prójimo. Vamos a estar hablando mucho de esto en esta lección y mucho de nuestra actitud como cristianos, como hermanos en Cristo, como seguidores de Jesús. ¿Qué tanto nosotros somos dados a restaurar? Somos llamados a restaurar, pero lo estamos practicando, lo estamos haciendo. Entonces, vamos a seguir hablando acerca de este tema que es muy interesante y que creo que en este tiempo la iglesia adolece mucho de esto. Por ahora vamos a dejar esta lección aquí, vamos a continuar en nuestras siguientes clases con esta lección, que cada vez que vamos, si se dan cuenta, cada vez que vamos avanzando en una lección se va poniendo cada vez más interesante. ¿Tienes algo que decir? Sí, yo quiero agregar algo con respecto a lo que leíste. Es que la misma palabra dice sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Amén. ¿Cuál es la ley de Cristo? El amor. ¿Sí? Entonces no podemos tomar esa posición de Dios porque tendemos a hacer eso, sino que debemos seguir ese ejemplo que Cristo nos juzgó. Exacto. Sí, y hay varios ejemplos en la Biblia donde podemos ver de que Cristo no juzgó. Podemos hablar de la mujer que fue sorprendida, ¿verdad? En adulterio. Y entonces, pues el Señor le dice, ve y no peques más. No lo juzgó, porque en Él prevalece el amor. Y entonces, si Jesús nos da el ejemplo, Amén. ¿cuánto más nosotros, como sus hijos, ¿verdad? No podemos poner en práctica eso. Así que debemos tener mucho cuidado. Y yo creo que en algunas clases de escuela dominical, creo que estábamos hablando de que cuando levantamos un dedo, estamos señalando a una persona, pero tenemos 3 dedos que nos están señalando a nosotros, o sea que no estamos exentos. Así es. ¿Verdad? De cometer un error y debemos ser restaurados en el amor. Amén. Con mansedumbre, como dice aquí la palabra. Así es. Debemos ser restauradores. Exacto. Y así sobrellevar las cargas los unos a los otros y así cumplir la ley de Cristo. Amén. Amén. Vamos a orar para dar gracias al Señor por este tiempo. Gracias, Señor,
por este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús, yo bendigo a cada uno de mis hermanos, a cada una de las personas que nos están viendo por las redes sociales. El Señor los bendiga, los guarde, los cuide, los guíe. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.